En otra época de mi vida, decir que no me parecía algo casi violento, como si esa palabra tuviera una dureza innecesaria, una capacidad inmediata para herir, decepcionar o levantar distancia. Me resultaba más fácil aceptar cosas que no quería que enfrentar la incomodidad de negarme. Decir que sí era una salida rápida, una manera de evitar conflictos, una forma de seguir encajando sin hacer demasiado ruido. No siempre era consciente de ello. Muchas veces el sí salía solo, casi automático. Antes incluso de preguntarme si realmente podía, o siquiera si me apetecía en ese momento. Decía que sí por inercia, por educación, por miedo a parecer poco disponible. Decía que sí porque creía que así era como funcionaban las relaciones, estando, cediendo, adaptándose. Con el tiempo empecé a notar que ese hábito no era otra cosa que quitarme prioridad. Un sentimiento que no era evidente ni inmediato, pero estaba ahí. Una sensación de saturación que aparecía incluso en días tranquilos. Algo se iba acumulando cada vez que decía que sí, cuando en realidad quería decir no. Supongo que no seré el único al que le pasa. Confundía decir que sí con ser buena persona. Pensaba que negarme era una forma de egoísmo, de falta de empatía, de frialdad. Me decía que no costaba tanto hacer un esfuerzo más, estar un rato más, aceptar una cosa más. Y así, poco a poco, fui aprendiendo a pasar por encima de mis propios límites, sin darme cuenta. Decir que no me parecía una renuncia. A oportunidades, a vínculos, a posibilidades futuras. Como si cada no cerrara puertas que luego no volverían a abrirse. Y ese miedo pesaba más que el malestar de decir que sí sin convicción. Acepté compromisos que no me apetecían. Asumí responsabilidades que no me correspondían. Me quedé en conversaciones que ya no me apetecía sostener. Todo por evitar el gesto incómodo de poner un límite claro. El problema es que los límites no desaparecen porque no los pongas. Simplemente se vuelven difusos. Y cuando eso ocurre, empiezas a vivir en un terreno en el que nunca estás del todo cómodo. Estás, pero a medias. Participas, pero sin presencia. Cumples, pero con desgaste. Hubo un momento en el que empecé a notar algo inquietante. Me sentía cansado incluso de cosas que, en teoría, me gustaban. Y eso me hizo parar. No porque supiera qué estaba pasando, sino porque ya no podía seguir ignorándolo. Con el tiempo entendí que ese cansancio no venía de hacer demasiado, sino de hacerlo sin elección, de vivir reaccionando en lugar de decidiendo, de decir que sí por defecto, no por deseo. Decir que no es rechazar al otro. Eso tardé en comprenderlo. Es reconocerte a ti. Es admitir que no puedes con todo, que no estás disponible siempre, que no tienes que estarlo. Y aceptar eso no te convierte en alguien menos generoso, sino más honesto. No sé muy bien por qué siempre pensé que los límites eran algo rígido, una línea dura que separaba. Ahora los veo como algo mucho más simple, una forma de ordenar, de saber hasta dónde llegas, de proteger lo que necesitas para estar bien. Decir que no siempre se siente bien. A menudo viene acompañado de culpa, de una incomodidad difícil de explicar, de la sensación de haber fallado a alguien. Pero con el tiempo me di cuenta de que esa incomodidad suele ser mucho menor que el desgaste que deja decir que sí cuando no puedes. Llega un cansancio distinto cuando te pasas demasiado tiempo posponiéndote. Aparece más bien como una falta de claridad, como si estuvieras siempre a medio camino entre una cosa y otra. Tiene que ver con sentir que tu tiempo no te pertenece del todo, que tu energía está siempre repartida, que nunca terminas de estar donde estás. Decir que no empieza por escucharte, por preguntarte qué quieres, qué necesitas,
¿Qué puedes dar ahora mismo? Y esas preguntas no siempre tienen respuestas claras. A veces decir que no es simplemente admitir que estás cansado, o que no te apetece, o que no es el momento. Aunque parezca egoísta, me gusta pasar tiempo conmigo mismo, pasear con mi perro, leer, escribir. No necesito vivirlo todo en sociedad. No digo que no esté bien, solo que hay días en los que mi mejor compañía soy yo. Lo que más me cuesta es el hecho de tener que justificar cada no, explicarlo, acompañarlo de razones, suavizarlo para que fuera aceptable, como si un no simple no fuera suficiente. Con el tiempo, aprendí que cuanto más justificas un límite, más lo debilitas, porque parece que estás pidiendo permiso para ponerlo. No todo el mundo entiende los límites, y eso es algo que cuesta aceptar. Habrá personas que se incomoden cuando empieces a decir que no, personas que se sorprendan, personas que interpreten tu cambio como una distancia personal, y eso duele. Pero también ocurre algo distinto. Empiezas a sentirte más en tu sitio, más alineado, más tranquilo, porque ya no estás sosteniendo cosas que no te corresponden. Decir que no cambia la relación que tienes con tu tiempo. Empiezas a notar cuánto vale. Empiezas a elegir mejor dónde lo pones. Y sin darte cuenta, empiezas a estar más presente en los lugares donde sí decides estar. Hay personas que se acostumbran a tu disponibilidad, no porque sean malas, sino porque tú la ofreciste siempre. Y cuando eso cambia, el equilibrio se mueve. Algunos vínculos se ajustan, otros se tensan, y otros simplemente se caen. Eso también forma parte del proceso. Aprender a decir que no es aprender a cerrarte, es aprender a elegir. Y elegir implica renunciar, pero también implica cuidar lo que queda. Implica que tú sí tengan peso, intención, presencia. Hay un tipo de alivio que aparece cuando empiezas a decir que no. No es euforia, no es orgullo, es calma. Es la sensación de no estar traicionándote constantemente, de no vivir en modo respuesta automática. Decir que no te convierte en alguien distante, te convierte en alguien claro. Y la claridad, aunque incómoda al principio, suele ser más sana que la ambigüedad. Cuando dejé de aceptar todo lo que me proponían, empecé a notar que mis sí cambiaban. Se volvían más escasos, pero también más reales. Ya no salían del miedo a decepcionar, sino del deseo genuino de estar. Y eso transformó la manera en la que me relaciono con los demás. No todos los no son definitivos. Algunos son temporales. Algunos solo dicen ahora no. Y eso también es importante aprenderlo. Decir que no significa cerrar para siempre. Significa respetar el momento. Aprendí que decir que no a los demás muchas veces es la única forma de decirte que sí a ti. Y ese sí, aunque no siempre sea cómodo, suele ser necesario. No se trata de levantar muros, se trata de reconocer límites, de aceptar que no puedes con todo, que no deberías poder con todo, que no es sano vivir disponible permanentemente. Decir que no te hace menos valioso, no te resta, no te convierte en alguien difícil, te devuelve espacio, te devuelve energía, te devuelve presencia. Y quizá esa sea la verdadera importancia de aprender a decir que no. Que cuando dices que sí, lo haces desde la elección, no desde la obligación, desde el deseo, no desde el miedo, desde la coherencia, no desde la costumbre. Decir que no también es una forma de cuidarse, y entender eso cambia muchas cosas.